Agosto del 2019 y estalló el escándalo que escondería una trama entre delincuentes y funcionarios públicos. Esa no es una adulteración de un pasaporte, es una falsificación en su elaboración. Masivas detenciones que dejaron al descubierto una investigación por falsificación, soborno y cohecho cuyos alcances eran insospechados. A 3 años del denominado caso Pasaportes, el proceso judicial entró a la recta final con más de 100 personas investigadas y otros 20 condenados. Hoy revelaremos antecedentes inéditos que permiten conocer cómo se urdió este mecanismo de engaño. Cada cierto tiempo llegan a nuestro país personas que en el aeropuerto son detectadas con documentación falsa y eso evidentemente son nuevas hebras que uno toma como investigador. 13 de agosto de ese año y en el aeropuerto de Santiago se activaron las alertas. 2 pasaportes falsos en manos de 2 rostros conocidos por la policía intentaban embarcar rumbo a Canadá. El pasaporte era genuino, era emitido realmente por el registro civil, pero los datos biométricos correspondían a una persona, pero la fotografía correspondía a otra. David Contreras Vega era uno de ellos, un nombre repetido en los registros policiales. En 2004 fue deportado desde Suecia, el 2011 ocurrió lo de España, 2 años más tarde Alemania solicitaría información sobre su persona, a Bélgica no puede entrar hasta el año 2022, existe una orden de captura internacional en su contra. Lo único que decían es que nosotros no íbamos a poder darnos cuenta de toda la organización que había detrás de este caso. Y el relato de Contreras quedó plasmado en el expediente del caso, así entregó las primeras luces de este nuevo modus operandi. Ellos sabían que me dedico a ser ladrón internacional de casas. Les comenté que tenía problemas para salir del país, puesto que en Bélgica unos amigos se fueron detenidos robando y cuando ellos fueron detenidos, justo tenían mi teléfono y me culparon que yo había participado en un robo. De hecho, me condenaron. El guatón de la TAFRU me puso en contacto con un funcionario del registro civil al cual yo podía pedirle que me emitiera un pasaporte a nombre de otra persona. El pasaporte de David fue uno de los 73 que fueron obtenidos de manera irregular en una de las 5 oficinas del registro civil involucradas. De hecho, según los antecedentes, poseía 3 identidades falsas. Con una de ellas logró incluso viajar al Caribe. Estos documentos sí los usé para ir de vacaciones a Punta Cana, pues salí del país unas 2 semanas después de que me los pasaron. Y estas fotografías reafirman su relato. 3 meses después fue detenido. El modo operandi era muy simple y eso realmente creo yo es sorprendente porque lo que hacía era ir 2 personas a una oficina del registro civil. Al momento de iniciarse la tramitación para la obtención del pasaporte y la cédula, una de las 2 personas ponía sus huellas dactilares a objeto de obtener los datos biométricos y a la hora de sacar la fotografía para ser incorporada al pasaporte o a la cédula de identidad, lo que hacía es que esta primera persona salía del lugar, o sea, sentaba inmediatamente al lado, y otra persona que lo acompañaba, que era el usurpador, ponía su rostro. Es decir, la persona que solicitaba el pasaporte ponía su rostro para la fotografía, pero los datos eran de otra. Por ese trámite, los delincuentes pagaron desde 700.000 pesos hasta 2,5 millones. Con esta sencilla operación se emitieron más de 70 pasaportes genuinos, pero con identidades cambiadas. Los 7 trabajadores públicos fueron finalmente condenados por la justicia. Fuimos en búsqueda de sus versiones. Él vive acá. ¿Por qué lo están buscando? Yo soy periodista de Canal 13. Estamos buscando por una investigación. Él cumplió toda una etapa. Ya, él ya fue condenado. Él ya fue condenado y todas las tonteras. ¿Aló, Carolina? Hola, hablas con Carolina. Yo soy periodista de reportajes de Canal 13. Queríamos ver la opción de poder conversar contigo. Pese a reiterados intentos, solo uno de los funcionarios comprometidos estuvo disponible. Solamente pasaporte parece que fueron como 10. Ya. ¿Y usted está arrepentido de eso? Arrepentido de no haber denunciado, como le dije. Se arrepintió de no haber denunciado la amenaza que fue objeto. ¿De qué manera lo amenazaron para hacer estas maniobras? Que me iban a matar a mis hijas. Creo que en un 90% de todas las personas que solicitaban el pasaporte, ya sea cédula de identidad,
correspondía a delincuentes internacionales. Fue así como varios de estos ladrones sin fronteras, pese a contar con un nutrido prontuario, pudieron burlar todos los sistemas. Aquí el relato de otro de los imputados. Desde el año 2007 al 2012 viví en el extranjero, específicamente en Italia, Milán. El año 2012 me deportaron desde dicho país y quedé con prohibición de ingreso a la Comunidad Europea. Posteriormente, desde el año 2013 viajé frecuentemente a Estados Unidos. En el año 2018 me deportaron de dicho país porque había robado especies. Mientras estaba en Europa cometí una serie de robos y luego enviaba las especies por encomienda o los traía yo puestas. Son personas que delinquen en el extranjero. Una vez que son condenadas o son objeto de investigación en dichos países, se les prohíbe el ingreso y objetos de pasar por alto esta prohibición, ¿qué hacen? Bueno, ingresar con otra identidad. Cometen delitos de robo, cometen defraudaciones, traen los bienes a Chile y el circuito nuevamente recomienza. Coming to this country for the express purpose of burglarizing from upscale homes. You're looking at 4 Chilean nationals, now behind bars in the Metro jail. All 5 are Chilean nationals in the U.S. on a visa waiver program. Y el nombre de los chilenos en el extranjero vinculados a robos no ha pasado inadvertido, cada vez más presentes en la prensa internacional. Estos titulares son recientes y dan cuenta del por qué la venta de estos pasaportes falsos se hizo indispensable para ellos, bandas chilenas que solían estar permanentemente bajo la mirada de la policía de distintos países. El perfil es un delincuente maduro, un delincuente entre 25 y 40 años. Es un delincuente que generalmente no actúa solo. En definitiva, hay una unión, una organización delincuencial. Pero volvamos a este caso. Revisamos el listado de involucrados. Llama la atención algunos nombres que se cruzan en otras investigaciones. Uno de ellos, protagonista del millonario robo en el aeropuerto el año 2020, donde consiguieron un botín de más de 13.000 millones de pesos. Eliazar Parra Santibáñez, especialidad secuestros y quitadas de droga. Lo buscaban antes del gran golpe por un homicidio en Peñalolén. Su escondite se encontró un fusil, una subametralladora, pistolas de gran calibre y munición. Es un imputado que hizo exactamente el mismo camino que hicieron el resto de imputados. Ir a donde un funcionario del registro civil, sobornarlo y vía soborno obtener la entrega de un pasaporte y cédula de identidad falsa. Pero no es el único que ya hacía noticia. El Macaco. Su organización fue capaz de dispararle en más de 200 oportunidades a efectivos de la PDI. Alguna vez fue lance internacional, pero fue creciendo en el mundo delictual, transformándose en un temido narcotraficante. Carlos Retamales Farías, según la investigación, poseía 2 identidades. Con un pasaporte emitido en noviembre del 2018, logró viajar a República Dominicana y con el otro fue a Brasil. Pasaportes originales. Y así es muy difícil detectar esas falsificaciones. Por supuesto que me parece un hecho muy grave, pero me parece que forma parte del común de la delincuencia. Pero no fueron solo pasaportes falsificados. En la investigación se detectaron también más de 30 cédulas de identidad adulteradas. Lo utilizan más que para viajar fuera de Chile, para identificarse dentro de Chile. Ya en caso, como decía el colega, de controles de identidad, estas personas utilizaban la cédula y se identificaban con esto. Ya, y así, obviamente, al consultarlos no registraban ninguna orden de detención, no registraban antecedentes, por ende las personas quedan prácticamente en libertad. Pero ¿quiénes acompañaban a estos imputados hasta el registro civil para entregar sus datos personales? Las personas eran familiares que sabían que no iban a poder después salir del país, o también eran personas de bajos recursos o vulnerables, entonces muchas veces no tienen la posibilidad de salir del país. Y esta declaración, entregada por uno de ellos, da cuenta de este hecho. Hicieron una propuesta de ir al registro civil en compañía de ellos y poner mis huellas, y solo por eso me pagarían 100.000 pesos en efectivo y 100.000 pesos en droga, específicamente pasta base. Como en ese tiempo era drogadicto, dije al instante que sí. Hasta vía Facebook se reclutaron personas para usurpar identidades. Oye, bro. Dime. El Kevin necesita tu ayuda. ¿Y para qué? Para sacar un pasaporte. Dile que me hable. Y ese acuerdo se concretó días más tarde en una sucursal del registro civil ubicada en Maipú.
Un funcionario nos ayudaría a sacar un pasaporte con mis datos personales, pero que tendría su fotografía. Durante este trayecto, Kevin me pagó los 200.000 pesos. Considero necesario señalar que la familia de Kevin son traficantes muy peligrosos del sector, por el que temo por mi vida y la de mi familia. Los facilitadores o prestanombres también fueron imputados y hasta ahora 9 de ellos han sido condenados. Una investigación con más de 100 personas todavía en la mira de la justicia en un caso que estalló en 2019, pero que sigue teniendo coletazos. Cada cierto tiempo llegan a nuestro país personas que en el aeropuerto son detectadas con documentación falsa y eso evidentemente son nuevas hebras que uno toma como investigador para seguir indagando acerca de la posible emisión de documentos y que este fenómeno pueda seguir. Que siga o no, yo no lo descarto. Un negocio en que funcionarios públicos pusieron en riesgo más que sus puestos de trabajo. La imagen del país por estos casos se ha visto directamente dañada. Visa waiver en riesgo fue una de las preocupaciones cuando estalló la investigación. Una indagatoria extensa y que solo en su primera etapa sumó 25 condenados. Otros deberán enfrentar su juicio en enero del 2023.